نشمتي هاف الله نثا الناش لا لاكي أخ نشمتي مني لا هني هذا مني أنا إذا بايداي لما هذا وبايداي متاف ملك أخا. Vamos a continuar hoy analizando el libro El conflicto de los siglos, escrito por Elena G. de White, la fundadora adventista del séptimo día. Hoy les voy a mencionar dos temas muy interesantes, realmente muy enriquecedores, para quienes desean conocer la doctrina adventista del séptimo día y sus engaños. Obviamente todos tenemos que estar muy atentos pues, a estas falsas doctrinas que están alrededor del mundo, que están enseñando falsos pastores, y pues tenemos que conocer la Sagrada Escritura, conocer esas doctrinas para distinguir la verdad de la mentira. Hoy les voy a hablar sobre errores cometidos por Elena G. de White, plasmados en este libro, y algunas contradicciones. Inicialmente Elena G. de White nos dice en la página 13 del libro El conflicto de los siglos, nos dice en la página 13, ella nos dice textualmente lo siguiente: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. En una y otra ocasión se me permitió contemplar las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de la salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. Entonces acá Elena G. de White nos está diciendo que a ella la iluminó el Espíritu Santo y que le reveló la lucha entre el bien y el mal. Todo se lo reveló a ella. Igualmente ella pues reclama espíritu profético. Pero vamos a ver algunos errores que, cometidos por cualquiera de nosotros, pues no tendrían importancia porque no serían tan trascendentales. Pero un error como los que yo les voy a mostrar y las contradicciones de las que vamos a hablar hoy, cometidos por una profetisa de Dios, pues realmente es algo muy delicado. Fuera de eso lo plasma en el libro, así queda registrado, y ese error, esa contradicción es la que los adventistas del séptimo día no advierten en sus libros. Entonces, les voy a mostrar dos errores que cometió Elena G. de White con Herodes. Primero confunde a Herodes con Pilato, y después confunde a Herodes el Grande con Herodes Antipas. Son errores históricos demasiado importantes para dejarlos pasar de lado. Vamos a ver en la página 626 del libro El conflicto de los siglos. Obviamente esto lo vamos a refutar con la Sagrada Escritura. Vámonos a la página 626. En la página 626, como ustedes ven acá, página 626, voy a leer textualmente. Ella nos dice lo siguiente: allí está el altivo Herodes, que se burló de su título real y mandó a los soldados escarnecedores que le coronaran. Está hablando de el momento donde Cristo es presentado a Herodes. Allí están los hombres mismos que con manos impías pusieron sobre su cuerpo el manto de grana, sobre sus sagradas sienes la corona de espinas, y en su dócil mano un cetro burlesco, y se inclinaron ante él con burla de blasfemia. Dice ella acá, hermanos, que Herodes fue el que coronó a Jesús, pero la Sagrada Escritura nos muestra que no fue Herodes el que lo coronó, sino Pilato. Entonces, miren el error: confundir a Herodes con Pilatos. Entonces vamos a ver con la Sagrada Escritura que no fue Herodes el que le colocó la corona de espinas a Jesucristo, sino que fue Pilatos. Entonces vamos a abrir el Evangelio de Lucas, y allí leemos el capítulo 23, versículo 7, donde dice: y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Voy a leerlo desde el 6 para que nos demos cuenta que Pilato manda a Jesucristo ante Herodes. Capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo.
Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. El texto no dice en absoluto que Herodes le haya colocado la corona de espinas. Lo único que hace Herodes es interrogarlo, pedirle que haga un milagro, pero Jesucristo se queda callado. Inmediatamente Herodes lo vuelve y lo envía con Pilato. Los otros 3 evangelistas sí nos van a mostrar con detalle que fue Pilato el que le colocó la corona de espinas. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 15. Marcos, capítulo 15, versículo 15 en adelante. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Acá Marcos nos está mencionando que Pilato y sus soldados fueron los que le coronaron con la corona de espinas. Vámonos al Evangelio de Mateo y vamos a leer el versículo 27 y siguientes. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. También Mateo nos cuenta que el gobernador Pilato y sus soldados son los que le colocan la corona de espina y el manto de grana y la caña. Vámonos al Evangelio de Juan y ubiquemos el capítulo 19. Leamos desde el 1. Y así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Los 3 evangelistas nos comentan que fue Pilato y sus soldados los que le coronaron con la corona de espinas. Sigue ya en la página 46-48. La escena terrible se presenta con toda exactitud, y mire que lo subraya, con toda exactitud. Satanás, sus ángeles y sus súbditos no pueden apartar los ojos del cuadro que representa su propia obra. Cada actor recuerda el papel que desempeñó. Aquí es donde quiero que pongan cuidado, queridos hermanos. Dice ella que la escena se presenta con toda exactitud, o sea que no habría pues error ahí. Ella está representando la escena del Calvario, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con exactitud. Pero notemos acá lo que sigue. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén. Herodes, el que mató a los niños inocentes de Belén, para hacer morir al rey de Israel. La innoble Herodías, sobre cuya conciencia pesa la sangre de Juan el Bautista. El débil Pilato, esclavo de las circunstancias. Los soldados encarnecedores, los sacerdotes y gobernantes, y la muchedumbre enloquecida que gritaba: recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El texto que les acabo de leer nos deja 3 protagonistas: Herodes, Herodías y Pilato. El error grave, significativo, que yo quiero que ustedes conozcan acá es el siguiente. Ya muchos lo cogieron. Pero este Herodes, que dice ella, Herodes el que mató a los niños inocentes de Belén, no es el Herodes que
mandó crucificar que estaba en tiempo de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este Herodes que mandó matar a los niños inocentes de Belén es Herodes el Grande, Herodes I, o sea, el papá. Y este Herodes murió cuando Jesús estaba pequeñito. Este Herodes que ella menciona acá es Herodes el Grande. Y el Herodes que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo es el hijo de este Herodes, que es Herodes Antipas. Ese Herodes Antipas es el que estaba con Herodías, al que Juan le gritaba que no podía casarse con Herodías porque Herodías era esposa de otro Herodes, el hermano de este. Entonces mire que ella confundió a Herodes el Grande con Herodes Antipas. Error bastante grande. En una profetisa es muy cuestionable. Entonces aquí es donde vemos el error. ¿Quién realmente le reveló a ella esta verdad? ¿El Espíritu Santo la hizo cometer este error? Yo no creo. Ahora vámonos a las contradicciones. Y acá, hermanos, quiero que pongan mucho cuidado a estas contradicciones porque son bastante delicadas. Son contradicciones doctrinales. Ella en su doctrina enseña una cosa. Les voy a mostrar cómo enseña en el libro una doctrina errónea con relación a las obras, a los ayunos, a las humillaciones que todo cristiano, por amor a Jesús, por imitación a Cristo, realiza y busca con ello pues mejorar su vida espiritual. Ella nos dice en la página 69, criticando estas doctrinas, nos dice en la página 69 del libro El conflicto de los siglos, que estas doctrinas son enseñadas por Roma. Lo voy a leer textualmente para que lo analicemos bíblicamente, porque hay mucho en la Biblia para refutar lo que ella nos va a decir en esta página. Página 69, libro El conflicto de los siglos. Más o menos en la mitad de la página. Dice: veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Repito esa parte. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos, crueles azotes, vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Más abajito dice: los valdenses, refiriéndose a los valdenses, ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre, porque la raza caída, o sea nosotros, no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Entonces, hermanos, acá lo que Elena nos está diciendo, está criticando la doctrina de las buenas obras, critica los ayunos, critica las mortificaciones que por amor a Cristo se hacen, y dice que todo esto, las oraciones, los ayunos, las buenas obras, dice que todo esto son doctrinas de Roma, y que mediante estas doctrinas Roma tiene sujetas las almas. Vámonos a confrontar esta página con la Biblia. Vámonos al Evangelio de Mateo y abramos el capítulo 23 de Mateo, versículos 11 y 12. Dice:
Voy a leer el 1 para que sepan que es Jesús el que está hablando. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, bueno, y ahí sigue el discurso. Ya en el versículo 11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cristo ya nos está hablando de humillación, de ser siervos. Vámonos al inicio de Mateo, en el capítulo 4. Mateo 4, 1 y 2, versículo 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús ayunó. Mateo capítulo 6, versículo 16 y siguientes. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que sí hay una recompensa por eso, porque si el ayuno se ofrece a Dios, Él mismo nos va a recompensar. O sea que acá ya estamos viendo más claro que sí hay una doctrina de ayuno, no como dice Elena, que en vano, que los ayunos eran en vano, que humillarse es en vano. No, acá estamos viendo bíblicamente que sí hay una doctrina sobre el ayuno, y que no son doctrinas de Roma, inventadas por Roma, sino que es una doctrina cristiana. Vámonos al capítulo 17 de Mateo, del 18 en adelante. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea que oración y ayuno sí sirven, nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Mucha oración y ayuno, no como dice Elena que es en vano, no como dice Elena que es en vano. O refutaciones bíblicas a ese párrafo que ella escribió, inspirada por un espíritu, donde dice que trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias. Dice en vano. Pero acá Cristo nos está mostrando que no es en vano, que sí hay recompensa. Vámonos ahora al Evangelio de Lucas. Lucas, y ubiquemos el capítulo 2, versículo 37. Versículo 37. A ver qué más nos dice Jesús sobre el ayuno. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Aquí está hablando de una profetisa llamada Ana. Vámonos ahora a la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces acá vemos, hermanos, que era una costumbre también de Pablo, y en general de todos los apóstoles, mortificarse, padecer sufrimientos que además se gozaban en ellos por el nombre de Cristo. Ya no se glorían de las cosas terrenales, sino más bien de lo que pueden padecer por amor a Cristo. Vámonos a la carta a los Colosenses, el capítulo 1, 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bueno, ahora vamos a ver, porque Elena también menciona en esta página que nosotros, los que confiamos en las buenas obras, lo hacemos con méritos hacia la salvación, pero ella critica eso, dice, como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios. Es decir, critica las buenas obras y, según ella, es en vano hacer buenas obras para obtener la salvación. Vamos a ver bíblicamente
cómo contradice esta página. Romanos 2, versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, nos dice San Pablo en el verso 6, el cual pagará, hablando de Cristo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que de acuerdo a las obras, sean buenas o malas, nos van a pagar, sea que hayamos hecho bien o sea que hayamos hecho mal. Contrario a lo que dice Yacá, ella no está de acuerdo con que se nos enseñe a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación. Ella no está de acuerdo con eso. Pero la Biblia nos muestra que sí, debemos confiar en nuestras buenas obras para obtener una gracia, una recompensa, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 6, verso, vamos a leerlo del 1 al 4. Mateo capítulo 6, verso 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo no vamos a estar confiados nosotros en obtener una salvación mediante las obras, en abonar para obtener una salvación cuando Cristo mismo lo menciona en su Evangelio, cuando los apóstoles lo están mencionando, cuando vamos a obtener una recompensa por las buenas obras que hagamos y también una por las malas? Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros confiados en las buenas obras si lo hacemos por amor a Cristo? Cuando Él también lo dijo, lo que hacéis a uno de ellos, a mí me lo hacéis. Entonces tenemos que estar confiados en ello. Capítulo 25, y ubiquemos del verso 31 al 35. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. En su Evangelio nos está mostrando que sí hay que hacer buenas obras de misericordia. Estas son las obras de misericordia, lo mismo que enseña la Iglesia Católica, obras de misericordia. Tito, carta de Tito, capítulo 3, versículos 7 y 8. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. Y les voy a recordar las palabras de Elena G. de White. Se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas las almas concienzudas. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes, vigilias. Ella dice que es en vano, pero acá está diciendo San Pablo que las buenas obras son útiles a los hombres. Quiero recalcar esto porque es muy importante que nos quede claro de la doctrina contraria, equivocada, que enseña la doctrina, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vámonos a otro apóstol, ubiquemos a Santiago. Santiago 2:14, 14 y 15.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y la fe que se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Por eso el mismo Martín Lutero quiso eliminar esta carta de Santiago, porque claro, le estorbaba para sus planes, para su doctrina, pues quiso eliminarla, incluso la llamó epístola de paja. Esto es historia. Voy a volver a leer para que tomemos en cuenta esta página 69, porque ahora ya va a ser ella misma la que se contradice en el mismo libro. Ya hicimos esta refutación con Biblia. Ahora les quiero mostrar cómo ella misma se contradice en el mismo libro, en este mismo libro, en el conflicto de los siglos. Ella misma se contradice. Página 69 dice lo siguiente, y para que veamos cómo en otras páginas ella misma se contradice. Vuelvo a leer la página 69. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento, trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos, crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Esto lo dice ella en la página 69. Dice lo siguiente ella en la página 116, refiriéndose a Martín Lutero precisamente. Ya cuando habla de Martín Lutero, ya mire el discurso que toma otro giro totalmente distinto. Dice, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio de ayunos y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales, de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio, que mereciera la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda de que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridad. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayos de los que jamás pudo reponerse enteramente. En esta 116, hablando de Lutero, dice que es una dolorosa disciplina. Aquí ya cambia el discurso con las buenas obras, con los ayunos y todo eso. Esta página 116 que habla así, la vamos a refutar con la página 159. Dice ella, no se le dejó a su inglio correr el mismo riesgo, supo providencialmente su padre cuáles eran los designios de los frailes, y como no tenía intención de que su hijo siguiera la vida indigna y holgazana de los monjes. Mire la contradicción, acá a esa vida monacal de los frailes le llama vida indigna y holgazana. Vámonos a la página 261. Durante largos años de arduo y enojoso trabajo, de rigurosa abnegación y censuras y de humillaciones, Wesley se había sostenido firme en su propósito de buscar a Dios. Pongan atención acá, de buscar a Dios,
Al fin le encontró y comprobó que la gracia que se había empeñado en ganar por medio de oraciones y ayunos, de limosnas y sacrificios, era un don, sin dinero y sin precio. Ya aquí, como él dice, es un don. Vámonos a la página 586. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Y responde ella misma: necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar, meditar mucho en su palabra. Aquí ya las aconsejo. Contrario a la página 69, contrario a la página 159, donde llama a todo esto vida indigna y holgazana. Porque, ¿qué hacen los monjes en un monasterio? Orar, hacer oración de reparación, postrarse por largas horas en los conventos, como lo mencionó ella. Página 647. Por encima del trono se destaca la cruz, y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de redención, el humilde nacimiento del Salvador, su juventud pasada en la sencillez y en la obediencia, su bautismo en el Jordán, el ayuno y la tentación en el desierto, su ministerio público que reveló a los hombres las bendiciones más preciosas del cielo, los días repletos de obras de amor y misericordia, y las noches pasadas en oración y vigilia en la soledad de los monjes, Ya ella nos dice que Cristo mismo las practicó. Católicos, no salgamos de la iglesia antes de conocer la verdadera doctrina, porque nos critican por muchas razones. Miren, acá acabamos de ver cómo Elena G. de White engaña a los adventistas haciéndoles creer que esto es única y exclusivamente invento de Roma, porque la hazaña que ella tiene con la iglesia romana, con la iglesia católica, yo creo que no se da en ninguna otra denominación protestante. De esta manera no. Nos atacan por mucho lado, pero de esta manera como tan salvaje no. El que de pronto haya leído este libro o tenga la oportunidad de leerlo se va a dar cuenta el veneno que destila este libro con la iglesia católica, contra la iglesia católica. Cosas que ya hemos desmentido. Acá ella en la página 69 dice que son doctrinas de Roma, pero ya vimos que vienen de Cristo y de la iglesia apostólica. Entonces, y ya en la página final, ella en la página 647, ya finalmente cierra ella con broche de oro, donde ella reconoce que el mismo Cristo se pasaba las horas postrado en oración, en la soledad de los montes, ayunaba. Entonces, estamos viendo textualmente la mentira White, la mentira blanca, la mentira de Elena G. de White. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado el video, compártanlo, denle like y nos vemos en un próximo video, si Dios quiere. Feliz tarde. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos,